Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra Yamil Ascala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy nos vas a contar cuáles son los requerimientos que deben cumplir los trabajadores para denunciar al COVID como enfermedad profesional. Uno a uno los requisitos y la cuestión de si uno trabaja o no desde la casa. Bueno, un tema para tener en cuenta entonces. También se encuentra Germán Gómez Picasso. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar acá. Bueno, vas a brindar información sobre el fin del congelamiento de alquileres y de la prohibición para realizar desalojos. Dale, les cuento brevemente cómo está el sector. Muy bien, perfecto. También más adelante vamos a brindar información sobre las aplicaciones de las compañías de seguros para los productores, asesores, y en el último bloque vamos a conversar con el economista Juan Liach para analizar la grave situación de la economía argentina y qué se necesita para salir adelante. Quédate con nosotros, vamos a hacer una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Arrancamos el programa de hoy con información muy importante para los trabajadores en el contexto de la pandemia. ¿Qué requerimientos deben cumplir para denunciar al COVID como enfermedad profesional, Yami? Así es, un procedimiento concreto, no porque hasta ahora el sistema de ART no haya cubierto, ya vamos por encima de los 260.000 trabajadores. Ahora, el tema es hasta qué punto esto estaba en el marco del aislamiento, del distanciamiento, la cuestión de si uno trabaja en la casa o no. Entonces, allí concretamente es donde estos requisitos ahora se establecieron con un estudio diagnóstico de una entidad sanitaria donde certifique ese positivo, una descripción del puesto de trabajo y una constancia otorgada por el empleador donde el foco esté puesto concretamente en esto que comentaba de si uno los últimos 14 días estuvo o no prestando la actividad fuera de su domicilio particular. Y allí es donde va a estar la diferencia porque lo que se entiende es que la gente no se está contagiando tanto en el lugar de trabajo, sino más bien en las reuniones sociales. Si bien acaban de conocerse en los últimos días medidas relacionadas a este tema de las reuniones sociales, en concreto allí estaría esta diferencia bien puntualizada respecto de la cobertura del sistema de ART, incluso en los casos asintomáticos donde mismo uno tenga el resultado positivo, tiene que presentar este tema de si estuvo o no trabajando desde la casa en su domicilio particular. Así que bueno, veremos, pero en concreto es muy detallado y será la vía de denuncia. Muy bien, el 31 de marzo llegó a su fin el congelamiento de los alquileres y la prohibición para realizar desalojos. ¿Cómo deben, Germán, manejarse inquilinos y propietarios frente a esto? Bueno, fue un año en el que los inquilinos tenían la posibilidad de no pagar los incrementos de los aumentos pactados en los contratos. A partir de ahora tienen que ver cómo se ponen de acuerdo y tienen 12 meses para pagar los incrementos de alquileres que no se abonaron durante el año pasado y además se vuelve al régimen de incrementos que figuraban en el contrato que habían firmado entre inquilinos y propietarios, ¿no? Y además está el tema de los desalojos que siguen su cauce los juicios por desalojo y se puede iniciar además nuevos juicios de desalojo. Con respecto a los juicios de desalojo, estos días el gobierno salió a decir que está implementando, lo voy a leer porque es difícil el nombre, no me lo podía acordar, un protocolo de riesgo temprano de desalojo se llama. ¿Qué es esto? Es una nueva medida que están como armando para ver los casos más sensibles de juicios de desalojo que estén por definirse de alguna manera ahora, van a armar como un listado, un ranking y va a ver el Estado a quienes sale a proteger o ver qué medida va a tomar para que estos inquilinos no tengan el problema de irse de la vivienda que están alquilando. Hay que decir que hay situaciones muy delicadas, ¿no? Las de aquellas personas que han tenido, ¿no?, sus ingresos afectados por la pandemia y que hoy por ahí no pueden hacer frente
al alquiler actualizado, ¿no? Sí, cuando uno ve el mercado como está, pregunta cómo están, sobre todo en las inmobiliarias, propietarios, inquilinos, qué está pasando, te encontrás con muchos que te dicen, más allá de que no va más el congelamiento, hay inquilinos que no podrían pagar el alquiler ni siquiera sin el incremento Claro, que exacto, correspondería. tal cual. O sea, se está viendo gente que deja los alquileres, chicos jóvenes que se vuelven a vivir con los padres. O sea, se están viendo situaciones de esas. Muchos, parece raro que lo cuente, ¿no? Pero muchos alquileres que se dejan por parejas que se divorciaron durante la pandemia, eso pasó mucho también. O sea, el mercado de alquileres, la verdad que hay muchísima demanda y también, por otro lado, tenemos muchos alquileres que se están dejando. Muy bien, bueno, brevemente para cerrar ahora el bloque, la Agencia Nacional de Seguridad Vial publicó unas recomendaciones en materia de seguridad vial. Sí, no, y también un análisis de lo que ocurrió en 2020, obviamente la disminución de la siniestralidad que durante el aislamiento más fuerte, el aumento de vehículos como la bicicleta y el gran tema del exceso de velocidad, mismo producto de menos autos en las calles. Esto se fue revirtiendo, ahora veremos lo que sucede este año. En concreto, un tema que también se lleva un montón de vidas humanas y donde debe seguir estando el foco, y más aún si vuelve esta tendencia, con un proyecto dando vueltas que tiene que ver con el alcohol cero al volante. Fundamental, ¿eh? Así que bueno. Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar brindando información sobre las aplicaciones de las compañías de seguros para los productores. Abrimos este segundo bloque, como todos los viernes, vamos a entrar de lleno en un producto de seguros, un producto financiero, y hoy vamos a hablar de las aplicaciones de las compañías de seguros para los productores asesores. Para ello estamos con Rodrigo Segura, que es adscripto a la gerencia comercial de La Perseverancia Seguros. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Alejandro, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, y contanos, ustedes lanzaron recientemente una nueva versión de la aplicación destinada a productores. Sí, nuestro Departamento de Desarrollo e Innovación creó recientemente una nueva funcionalidad para nuestra app LPS Productores. Bueno, a ver cuál es esta nueva funcionalidad, de qué se trata, ¿no? Esta nueva versión, que es la 3.0, incorpora en la aplicación la posibilidad para el productor de cotizar y de emitir directamente desde la web. Una función, la verdad, que novedosa y que nos tiene muy contentos. Bueno, también ahí leía, ¿no?, en la información que ustedes brindan, que brinda la posibilidad, facilita también todo lo que es la inspección previa, ¿no?, del vehículo. Sí, en esta nueva funcionalidad está integrado el 100% del proceso tanto de cotización y de emisión, en donde el productor va a poder compartir con su potencial cliente las coberturas y los costos que quiere ofrecerle, y en el proceso de emisión, por supuesto, va a poder también cargar 100% desde el celular lo que es la inspección del riesgo. ¿Cómo impactan, ¿no?, las nuevas tecnologías en la relación, ¿no?, de la compañía de seguros con los productores asesores? Uno de nuestros objetivos y desafíos en una compañía de 115 años y líder como es Perseverancia es acompañar en este proceso de transformación digital a nuestros productores, ¿no?, a transitar ese nuevo mundo. Y bueno, y en ese proceso, junto a nuestro Departamento de Desarrollo e Innovación, estamos diariamente trabajando para generar herramientas que faciliten y acompañen a nuestros productores en ese día a día y en ese proceso que se está dando. ¿Y cómo surgió, ¿no?, la decisión de sacar esta nueva aplicación, de incorporar estas nuevas funcionalidades? Bueno, en nuestros procesos de innovación, por supuesto, participan también nuestros productores, ¿no?, que son de alguna manera los que nos van ayudando a decidir, ¿no?, cuál es nuestro próximo paso, hacia dónde innovar. Escucharlos nos permite conocer esas necesidades y obviamente poder acompañarlos de la mejor manera, ¿no?
Bueno, me dijeron que la pandemia además también sumó, ¿no?, nuevas necesidades, ha cambiado muchos comportamientos, ¿no? Sin duda, ha sido un cambio positivo. Siempre en todas las situaciones encontramos esas oportunidades y también esa oportunidad nos permitió ver por dónde pasaba hoy la necesidad del productor, ¿no? Del productor y también de alguna manera del consumidor, del asegurado, que lo que busca es simpleza, procesos ágiles y bueno, estamos un poco en ese camino, ¿no? Y ahí es donde entra justamente esta novedad que estamos presentando. ¿Y cómo vienen respondiendo los productores, ¿no?, frente a esta nueva aplicación? Bien, la verdad que estamos muy contentos, hemos recibido muy buenas críticas que nos alientan a seguir en este camino. Muy bien, bueno, muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer compartir con ustedes. Muy bien, cerramos entonces este bloque con información sobre aplicaciones para productores de seguros. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Juan Liach. Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Juan Liach. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Mucho gusto, Alejandro, de estar con ustedes hoy. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y estamos, Juan, el país se encuentra en una situación muy grave con un 42% de la población por debajo de la línea de la pobreza, uno de los niveles más elevados en la historia argentina. ¿Y cómo llegamos a esta situación, Juan? ¿Esto es producto exclusivo de la pandemia o hay otros factores? No es producto exclusivo de la pandemia, si bien evidentemente influye. La Argentina no crece hace casi una década y de hecho veníamos desacelerando desde hace varias décadas. O sea, el crecimiento es una condición necesaria, a veces no es suficiente. Hay países que han crecido sin reducir la pobreza, pero en términos generales es una condición imprescindible para poder reducir la pobreza. De hecho, si vemos los países que se han desarrollado, vemos que tienen niveles de pobreza de 3, 4% o aún menos. Envidiable desde la perspectiva argentina. ¿Y qué se necesita, Juan, para salir adelante? ¿Qué tipo de medidas habría que tomar? Bueno, nosotros en el IAE, la Universidad Austral, estamos con un proyecto que se llama Productividad Inclusiva. A ver, ¿de qué se trata? La productividad sola no alcanza porque con los niveles de pobreza que vos, Alejandro, mencionaste, es obvio que la productividad no alcanza, pero es una condición necesaria, porque si vos buscás la inclusión, por ejemplo, a través del gasto público, vas a tener un éxito inicial, pero si no aumenta la productividad, eso no se va a poder sostener en el tiempo. O sea, que tenés que aumentar la productividad y la inclusión. ¿Cómo se consigue eso? Las herramientas son bastante básicas, yo diría. Tenés que aumentar la calidad y la cantidad de inversión en capital humano, básicamente en educación y en capacitación para el trabajo. También tenés que hacer lo mismo con la inversión en capital físico. Más fábricas, más rutas, más transporte, más energía, etc. De esa manera vos vas a poder, aumentando la inversión, vas a poder crear empleos formales, porque la Argentina tiene bastante empleo informal, incluso de la gente que está en la línea, abajo de la línea de pobreza, muchos son trabajadores informales. O sea que tenés que crear empleos formales como herramienta
central para reducir la pobreza. Sí, justamente, Juan, mencionás la importancia de la inversión. La inversión se desplomó en los últimos años, ¿no? ¿Cómo se hace para modificar esta tendencia tan grave que se está dando? Bueno, yo ahí distingo entre el rumbo y la macroeconomía de corto plazo. Y pongo el ejemplo de Frondizi, no porque yo sea frondicista, porque enseguida te etiquetan, sino por la experiencia que él hizo en su presidencia. Él de entrada fomentó claramente la inversión, primero en el petróleo, después industrias manufactureras, etc. Y mientras tanto la macroeconomía era complicada, llegamos a 150% de inflación en el año 59, ¿no? O sea, sí. La macro era complicada. Yo no quiero decir que la macro no es importante. La macro, una buena macro es esencial. Vos tenés que tener una buena política fiscal, reducir sustancialmente el déficit. Eso es inevitable, pero también tenés que alentar la inversión y dar un mensaje claro, que en este caso ha sido confuso de parte del gobierno, de que vas a alentar la inversión pública, la inversión privada, la inversión de las grandes empresas, la inversión de las pymes, etcétera, y pensando también en las economías regionales. O sea, la inversión es clave para generar empleos formales, y si vos no generás empleos formales, no vas a reducir sostenidamente la pobreza. Podés reducirla porque, bueno, estás empujando el gasto público y de esa manera la gente se puede acomodar, pero no es sostenible. Juan, ¿cómo se fomenta la inversión en este contexto? Y por otro lado, ¿qué oportunidades en el exterior no se están aprovechando y por qué? Bueno, lo primero que tenés que hacer es no agredir, porque ha habido un discurso bastante a veces contrario a la inversión. Por ejemplo, mirá la señal de estos días. Se reduciría el impuesto a las ganancias de las empresas, pero siempre hay un cuco que es las empresas grandes. Entonces se lo van a bajar a las empresas pequeñas y medianas, lo cual me parece muy bien. El impuesto a las ganancias de las empresas en la Argentina es muy alto en comparación con algo que tiene que ver con tu pregunta, que era otros destinos. Otros destinos tienen la mitad de la alícuota del impuesto a las ganancias de las empresas. O sea, en la parte tributaria tenemos mucho para trabajar, tenemos que mejorar mucho esa cuestión para atraer la inversión. Y respecto justamente de oportunidades que la Argentina en este momento podría aprovechar, como te comentaba anteriormente, ¿qué países, qué industrias, dónde podríamos fijarnos mejor y por qué no se está haciendo? Mira, buena pregunta, muy interesante. La Argentina tiene dos recursos en abundancia relativamente a otros países. Uno es los recursos naturales, que tenemos el agro, que no solamente son los granos, sino también las carnes y muchos otros. Por ejemplo, el vino en Mendoza ha funcionado muy bien con la pandemia, inesperadamente porque había tenido varios años malos, pero funcionó bien. Aparece el litio, tenés vaca muerta. La cantidad de recursos naturales que tiene la Argentina es la envidia de muchísimos países. Y sin embargo, con el viento de cola que tuvimos a principios de este siglo, no lo aprovechamos bien. Hubo países como Brasil, Uruguay, Paraguay, cuyo sector agroexportador creció mucho más que el de la Argentina. Ahora se te aparece otra oportunidad. Y el segundo componente que Argentina todavía tiene
en relativa abundancia es el capital humano. Por algo tenemos 6 empresas que valen más de 1.000 millones de dólares y mucho más que 1.000 millones de dólares, y son pocos los países que tienen esa cantidad de empresas, ¿no? O sea, en la economía del conocimiento de Argentina se puede aumentar la inversión sustancialmente. Yo en ese sentido soy optimista porque, bueno, con buenas políticas no es que no tenga recursos, la Argentina tiene recursos, no hablemos de los 250.000 o 300.000 millones de dólares que hay afuera. Para ir cerrando, ¿qué importancia le ves, Juan, a las elecciones legislativas de este año para el futuro económico de la Argentina? Yo creo que son importantes claramente porque miremos el riesgo país. El riesgo país está en 1.550, ha tocado cerca de 1.600 puntos, cuando vos hace 7 meses has hecho una reestructuración de la deuda. Esto es casi insólito, que ocurra una situación de ese tipo. Ahí tenés un indicio claro de que las cosas no se están haciendo bien, y yo creo que, perdón por decirlo directamente, pero si las elecciones fueran por lo menos muy parejas, la gente empezaría a pensar de que el rumbo de la Argentina puede cambiar. Acá estamos frente a un tema de rumbo, aunque no se sabe bien claramente cuál es el rumbo que se propone desde el gobierno, porque un día se dice una cosa, al otro día se dice otra, y es muy confuso. Muy bien, Juan, muchas gracias. Cerramos entonces. Al contrario, Alejandro, un gusto de haber compartido con ustedes. Gracias. Bueno, cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Juan Liach sobre la grave situación de la economía argentina y cuáles son las alternativas, los caminos posibles para salir adelante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.